Cuando se estaba iniciando la formación del multiverso, existían 3 árboles vitales: el de la vida, el mana y los sentimientos. Esta historia se desarrolla en Dreamtale, un universo que vivía con el árbol de los sentimientos, cuyos frutos eran negros y dorados. Tenían sentimientos negativos y positivos, respectivamente. Dreamtale tenía el árbol de los sentimientos. Este daba sentimientos positivos y negativos a universos para la subsistencia de estas. Sin este árbol todos serían como zombies. Por eso este árbol es tan importante y sagrado. Sin embargo, hubo algunas personas que recibieron más sentimientos negativos y querían el poder del fruto dorado. Esa ambición los llevó a... Ambos con daños fatales. El agresor fue el primero en morir, y el guardián, sintiendo asco hacia la vida mortal y agonizando junto al árbol porque estaban conectados, vio que unirse al árbol era la única forma de sobrevivir. Viendo que se estaba desangrando, juntó todos los sentimientos que pudo y creó 2 vidas a partir de estas. Eran 2 seres con pura energía positiva y negativa. El de color oro era Dream, un soñador, y su hermano el de púrpura era Nightmare, todo lo opuesto a Dream. El guardián les dio cuerpos humanos, pero no soportaron la energía pura y explotaron. Con una parte de su conciencia ya fusionada con el árbol, el guardián encontró un recipiente perfecto en el multiverso, un esqueleto llamado Sans de Underswap. Así que creó 2 esqueletos. Al tener orificios podría filtrarse la energía y sería estable. Hecho esto, el guardián, ahora madre de los 2 guardianes, se terminó fusionando con el árbol. Estos esqueletos no tenían a nadie, así que platicaron entre ellos. Nightmare tuvo una idea y le dijo a Dream para hacer una bandera dorada y atarla al árbol. Todo era genial, hasta que con el tiempo se crearon ciudades cerca del árbol y todo cambió para peor. Los pequeños esqueletos finalmente se quedaron solos. Escuchaban a veces la voz de su madre resonar, como si aún estuviera con ellos. Con el tiempo se construyó un gran pueblo rústico alrededor del árbol, y los monstruos y humanos cooperaban juntos, pero en toda sociedad siempre hay gente que quiere hacer daño a los demás. Nightmare siempre fue diferente, tal vez por la energía negativa que residía en él, pero la gente le decía que era malo por su nombre y proteger la parte mala del árbol. Se llevaban a Dream muy lejos para jugar y aprovechaban esa situación para acosar a Nightmare, lanzándole piedras e insultándolo, diciéndole que nadie lo quería. Por supuesto había gente en contra, pero hacían su mirada a otro lado. Nightmare siempre le mentía a Dream el porqué de sus golpes, para no involucrarlo en sus problemas. Uno de los días más tranquilos en la vida de Nightmare fue un día de gran tormenta. Todos se ocultaban de la lluvia. Dream le tenía mucho miedo a los rayos. Mientras todo el mundo tenía refugio, los gemelos se refugiaban bajo el árbol. Nightmare, al ver temblando de frío a Dream, este le dio la bandera dorada que antes habían amarrado al árbol y le dijo que no tuviera miedo. Dream tomó fuerza de sus palabras y desde ese día usó la bandera como capa para recordar esas palabras de su hermano. Pero los sentimientos negativos de Nightmare iba creciendo más con el odio de la gente. Ese idiota es tan malo que no sabe defender. ¿Qué está haciendo él aquí? Maldito sea Nightmare. Debería largarse con su negatividad. Pobrecito, siento lástima por él. Nightmare se alejó de todos, incluso de su hermano. Se arrinconó detrás del árbol con su depresión. Dream dejó de jugar para quedarse con su hermano, para que volviera a sonreír. Pero el daño era tan grande que esto nunca volvió a suceder. Nightmare, cansado de esta situación,
Quería demostrar que también podía cuidar los frutos dorados, y así sería visto como bueno, ¿verdad? Pero ni bien tocó un fruto del árbol, esta comenzó a pudrirse, y los frutos se tornaron negros. El cielo se oscureció, las aves se callaron, las hojas del árbol se marchitaron, y el universo empezó a perder lentamente sus sentimientos positivos. Nightmare estaba asustado, estaba en pánico. Dream, que regresaba de ayudar a unas personas, vio el árbol y se sentía casi destrozado por dentro. Pero él, antes de salir, tomó una manzana de oro y pensó que podría hacer algo para curar el árbol con eso. Mientras tanto, la gente comenzó a llenarse de más sentimientos negativos y tenían la intención de hacerle daño al guardián de los sentimientos negativos, matarlo si era posible. Dream se asustó y trató de detener a la gente, pero lo empujaron y pasaron a través de él. Come la manzana o morirás. Y Nightmare mordió la primera manzana, y después otra, y otra, y otra. Por favor, no olvides quién fue. La gente iracunda, al ver el aspecto de Nightmare, se detuvo, y mientras sentían asco hacia él, escuchaban que él hablaba solo. No te preocupes, yo te defenderé. ¿De todos? Sí, solo deja salir el dolor. ¿Por qué lloras, hermano? Ellos tienen lo que se merecían. No, ellos quizás se actuaron mal, pero no merecían morir. ¡Mentira! ¡Mentira! Todos merecen dolor. Todos son unos tontos. Ellos decían que yo era el malo. Pues seré el malo. Se arrepentirán. ¡Se arrepentirán todos! Por favor, hermano. Dime que aún estás allá adentro. No importa lo que hayas hecho. Yo te perdono. Mira, tengo esta manzana dorada. Tal vez con esto puedes... ¡Ah! Dame la manzana, Dream. ¡No! No importa. Lo tomaré de tu cadáver. Dream, en una medida desesperada, mordió la manzana y con el nuevo poder de la fruta dorada, creó el bastón de la manzana, un arma defensiva para no dañar a su hermano Nightmare. Pero él sabía que la violencia no resolvería nada por la gran diferencia de poder. Y mientras pensaba en un plan, en su cabeza escuchaba las voces de la gente pidiendo ayuda, y esto lo empezó a marear. Pero ese pequeño momento de distracción, Nightmare lo aprovechó para dar un ataque preciso que le daría la victoria. Con ese ataque final, Nightmare petrificó a Dream para buscar de alguna forma sacar la manzana dorada de su cuerpo, y el árbol, al no verle sentido, lo cortó a la mitad, matando así a su madre. Dream Tale, 496 años después del incidente con las manzanas negras.
Hay demasiadas de esas malditas cosas, pero no lo veo por ningún lado. Vamos, Neil, tú puedes hacerlo. Además, si fallas, no volverás a ver al niño. Primero, debo de beber lo que ella me dio, o él podría encontrarme. Listo. Ahora sí puedo continuar. ¿Estás bien? Oh, Sans, nunca paras de sorprenderme. Maldición. Chara no es divertida, no me deja jugar contigo. Juega conmigo, Sans. Extraño nuestras rutas genocidas. Estoy tan aburrida. Ay, no hay necesidad de responder. No tienes elección. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! No, no han sido timados. Solamente que este cómic de Determination Tale quería hacerlo hace años, desde el 2018, pero no tenían tantas páginas como ahora. Y el cómic de Fatal o Epic aún se está decidiendo, se está votando. Así que vota si quieres el siguiente cómic después del que voy a hacer. Y... música, por favor. Ya. Voy a leer los comentarios del último video de los zapatos flasheros de Frisk. Y cómic dice... Papyrus. Sans, mira, cada vez que el humano camina suena con una musiquita. El humano pisa y... Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila. Pasemos al siguiente, que es Máximo Corleone. Sans, mira, el humano cada vez que camina sus zapatos suenan con una musiquita. Bueno, ese tipo puede ser un meme, ¿eh? Pone cualquier música de ahí. Y la siguiente es Akari Inc. Este video es genial. Saludos desde República Dominicana. Saludos a toda la gente de República. Desde la choza de mi cerro. Saludos. ¡Mua! Marica, marica. Ya. Siguiente. Juliana Brizuela. Qué épico XD. Por dos. Y dice el último, dice Juan Percraft. XD los zapatos de Shara. XD. Y ya. Y ahora pasemos a los comentarios del último video de Orígenes, que sería el de Disbelief Papyrus. Ese video fue hace 5 meses, me imagino a los suscriptores esperando el video de Dream Tale. Fue hace 84 años. Bueno, el chico en concreto dice: ¡oh Dios, esto está buenísimo! Como siempre, un grandioso trabajo. Gracias, qué bueno que lo aprecies. Y el siguiente, que es Manuel Olivera, dice: vi el trailer y parece que está buenísima. Y la siguiente es Animation One Top Soul. Esta es la que hizo la voz de Undyne en ese video de Disbelief Papyrus. Tu interpretación no es de bromas, eres súper genial con tu voz. Gracias, te lo devuelvo por 2. Vayan a su canal, también tiene buenas cosas. Y el penúltimo comentario, que es de Candelaria Amay. ¿Qué? Yeah. Y dice: wow, me dio una emoción enorme oír esta hermosura. Gracias por hacer videos así, Hugo. Todo lo que sea por la comunidad. Y aquí está el último comentario, que es de Error 404 Sans. ¿Cuándo me tocará mi cómic? No sé qué es QWP. Bueno, no puedo hacer nada de todos modos. Carita de... y se pone a esperar. Sigue esperando, Error. Jamás vas a tener tu cómic de origen. ¡Ja! Y antes de terminar, quiero agradecer a los miembros plata de este canal que en cierta forma ayudaron, aunque sea con un pequeño donativo para este canal. Y si te gustó el video, deja tu like y deja tu comentario positivo. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Subo videos todos los domingos. Subo videos nada más. Y nos vemos. Adiós.